todos. Ahora vamos a dar comienzo a lo que es la parte de manejo del síndrome post-cuidados intensivos. Esto es una patología, digamos, relativamente nueva, con mucha carga, digamos, desde el punto de vista físico, cognitivo y también con un desgaste, digamos, profesional bastante importante y sobre todo del paciente. Bueno, sobre todo empezar diciendo que en los últimos años las consecuencias a largo plazo de la enfermedad crítica ha cobrado importancia debido al crecimiento, al aumento de la expectativa de vida y a la evolución de las tecnologías sanitarias que contribuyen a incrementar el número de pacientes admitidos en la terapia intensiva y que sobreviven a la misma. Estos sobrevivientes padecen importantes secuelas tanto funcionales, psíquicas y neurocognitivas que impactan en su calidad de vida relacionándolos con la salud. A estas secuelas, sobre todo, se las designó como el término de síndrome post-terapia intensiva o post-intensive care syndrome, que en la conferencia de la Sociedad de Medicina del Cuidado Crítico en el año 2010 ya se las había nombrado como con las siglas SPTI. Se desarrolla rápidamente luego de la enfermedad crítica y puede persistir hasta los 5 años. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que el paciente crítico está sometido a distintas, digamos, intervenciones desde la ventilación mecánica, las alteraciones en la comunicación con el medio, trastornos del sueño, trastornos, digamos, si es diurno o nocturno, la incorporación de fármacos, intercurrencias que puede tener la terapia intensiva como infecciones, malnutrición, la inmovilidad y la respuesta inflamatoria. A que el paciente tenga lesiones tanto neuromusculares como osteomusculares, respiratorias, disfagia, cardíacas, circulatorias, digestivas, infecciosas, neuropsiquiátricas, renales y dérmicas. Los trastornos cognitivos post-UCI y los síndromes post-UCI tienen su primera entrada desde que el paciente está internado en la terapia intensiva y esto, como dijimos anteriormente, si es cierto que el síndrome post-terapia intensiva se desarrolla rápidamente luego de la enfermedad crítica y puede persistir hasta 5 años después o más luego del periodo agudo de la internación hospitalaria, este síndrome afecta tanto a los pacientes que tuvieron la enfermedad como a sus familiares, lo que se ha denominado síndrome post-terapia intensiva familiar y se define como las consecuencias psíquicas del familiar o cuidador de un paciente crítico. ¿Cómo se define el síndrome post-terapia intensiva? Es un conjunto de síntomas y signos que está caracterizado por presentar importantes secuelas funcionales, tanto psíquicas y neurocognitivas, que impactan en la calidad de vida. Perdura hasta 5 años del alta de UCI y podría perpetuarse por el resto de la vida. Este síndrome afecta tanto a los pacientes que sufrieron la enfermedad como a sus familiares. Las secuelas no parecen derivar directamente de la enfermedad que los llevó a la unidad de terapia intensiva ni de la severidad de la misma. ¿Cuáles son las características? Es que tienen una alta mortalidad tanto inmediata o a largo plazo y esto se enfrenta a la alta mortalidad a trastornos psíquicos, trastornos neurocognitivos, trastornos físicos, digamos, de los pacientes. La alta mortalidad está determinada por el periodo de reposo, que esto lleva a una debilidad y una atrofia muscular con una alta tasa de reincidencia, tanto hospitalaria como también a la terapia intensiva, y esto involucra lo que es la calidad de vida, como hablábamos anteriormente, y lo divide el síndrome post-terapia intensiva en síndrome post-terapia intensiva propiamente dicho y síndrome post-terapia intensiva familiar. Las áreas de mayor impacto del síndrome, las cuales pueden ser clasificadas en físicas, funcionales, mentales y neurocognitivas, son las complicaciones, digamos, más frecuentes. Las características del síndrome post-terapia intensiva lleva un abordaje multidisciplinario que tiene que tener en cuenta tanto el médico, el gestor del caso, la enfermera, el nutricionista, el fisioterapeuta, el farmacéutico, los rehabilitadores físicos, terapéuticos ocupacionales, psicólogos y la asistente social. Y sobre todo tener en cuenta la familia, que la familia también está sometida a un estrés elevado y es el apoyo social. ¿Cuáles son las complicaciones físicas al alta de la terapia intensiva? Son frecuentes y pueden clasificarse en pulmonares y extrapulmonares y son quizás las principales determinantes, entre otros resultados, el sitio de derivación al alta de la terapia intensiva.
En los pacientes evaluados con exámenes pulmonares, después que ya vamos a ver cuáles son, digamos, cuáles son esas características, pero las alteraciones físicas propiamente dichas están relacionadas a enfermedades neuromusculares entre un 25 a 75%, los pacientes que presentan dolor persistente un 73%, o sea, cualquier tipo de dolor neuropático, visceral, etcétera, dependencias, digamos, dependen de otra persona un 32% y una dificultad a la actividad de la vida diaria entre un 50 y un 70%. La debilidad es lo más frecuente y lo más caracterizado, digamos. ¿Cuáles son las consecuencias físicas pulmonares que pueden tener estos pacientes? En los pacientes evaluados con exámenes pulmonares se observa un patrón restrictivo leve que se normalizaba a los 6 meses del alta y presencia de alteración en la difusión de monóxido de carbono que mejoraba con el paso del tiempo, no siendo esta la responsable de la fatiga que mostraban los pacientes, sino más bien el responsable de la fatiga es la debilidad muscular, que era el 100% de la percepción en estos pacientes. Las consecuencias físicas pulmonares estaban también ligadas a la desaturación, digamos, de los pacientes, pero tenían más relaciones con, con los déficits neurocognitivos como atención, memoria, inteligencia y velocidad de procesamiento. Las secuelas extrapulmonares más frecuentes era la debilidad muscular que llevaba también a la frecuencia pulmonar, pero relacionada con la disminución de la masa muscular, así como la disminución de la fuerza y la resistencia. En el estudio, digamos, de Hermann, se demostró que la debilidad asociada a UCI se relacionó con menos probabilidad de liberarse de la ventilación mecánica, con una P significativa y con mayor mortalidad al año, tanto en un 30% en relación con los que no presentaban debilidad. El riesgo de mortalidad al año fue aún mayor si la debilidad era persistente al alta de la UCI y la rigidez articular generada por contracturas también producía una no solamente relacionada a la hipoxemia, sino también, sobre todo, a la debilidad muscular. En este otro trabajo de Hopkins, los pacientes que sufrieron de estrés son los más extensamente estudiados, el 70% al alta hospitalaria y un 46% al año de seguimiento. 2 años de seguimiento, el 47% persistía con deterioro a 2 años y esto estaba relacionado con afecciones en la memoria, la función ejecutiva, hipoxemia estaba asociada con peores resultados neurocognitivos al año y la relación es más débil con los resultados a 2. Si tienen la capacidad pulmonar baja, no les impide desarrollar la vida diaria, pero los trastornos se deben a trastornos neuromusculares y más, sobre todo, al trastorno de la debilidad muscular que a los trastornos pulmonares. ¿Cuáles son las consecuencias físicas pulmonares que desarrollan esto? En los pacientes críticos, el reposo en la cama, la respuesta inflamatoria, la malnutrición que lleva a las anormalidades neuromusculares y con eso una debilidad muscular con aumento de día de ventilación mecánica, aumento de día hospitalario, aumento de la función fisiológica, disminución de la función fisiológica y, digamos, calidad de vida. Las secuelas físicas neuromusculares están relacionadas con una pérdida de peso del 20%. Están relacionados aparte con atrofia y debilidad muscular, debilidad adquirida en la UCI más del 50%, con atrapamiento neuropático, caída de tobillos y muñecas, esto lleva a iatrogenia que tengan a nivel por ataduras, injurias nerviosas periféricas, parestesia y adormecimientos persistentes y osificaciones heterotópicas con contracturas. Esto hace que tengamos que tener en cuenta que la rigidez articular generada por contracturas producidas durante la estadía en UCI se encuentra presente en alrededor del 60% de los pacientes y constituye un factor determinante de la capacidad de deambular de forma independiente al alta hospitalaria. Otro de los factores es el atrapamiento neuropático, el daño de nervios periféricos, las osificaciones heterotrópicas que tengan, la disfunción sexual, la disfonía, los cambios que vamos a tener en cuenta, digamos, como determinantes que tengan de la debilidad muscular adquirida en la terapia intensiva, como también la capacidad de la cantidad de sedación que tenga ese paciente y el desarrollo de la. Otras secuelas físicas, como decíamos anteriormente, están relacionadas también a la disfonía, los cambios de la voz, la estenosis traqueal, la hiperreactividad de las vías aéreas nuevo recurrente, la disfagia, los cambios del gusto. También pueden ser que, digamos,
Sean como problemas cosméticos, los implantes dentales por accidentes ocurridos en la UCI, escaras, alopecias transitorias o permanentes, estrías, cicatrices de cúbitos, tanto por TAM, por tubo de avenamiento pleural, laparotomías o cirugías. Todo esto hace que tengan, digamos, daños y eso, digamos, disfuncionalidades, digamos, frecuentes y en la vida cotidiana de los pacientes. La disfonía, los cambios de la voz y los problemas cosméticos, como acabamos de decir, y las cicatrices, todo esto pueden definir la realización de las actividades cotidianas tanto de autocuidado como otras instrumentales, que están relacionadas con la propia autonomía, con la independencia y la competencia. En un estudio de Chelluri y colaboradores observaron que al año del alta, la mayoría de los pacientes presentaban algún grado de dependencia de todas estas actividades del autocuidado básicas y mayor dependencia aún cuando estaban con actividades instrumentales. Similares resultados se describieron en un estudio que se realizó en la Argentina, en el cual el 51% de los pacientes presentaban algún grado de dependencia y a los 3 meses del alta de UCI, mientras que el 33% las padecían al año. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son para el área cognitiva, que el paciente tenga mayor, digamos, delirium con mayor duración, déficit cognitivo previo, sepsis, dificultad respiratoria aguda, hasta un 73% van a tener déficit cognitivo. Luego tenemos para el área psiquiátrica, como por ejemplo la sepsia, el distrés respiratorio, la hipoglucemia, la hipoxémica, las patologías psiquiátricas previas, mujer, menor de 50 años, bajo nivel educativo, alcoholismo. Parece que la toma de glucocorticoides podría prevenirlo, digamos, por el metabolismo del cortisol, pero no hay nada contundente. Y tenemos también para el área física la ventilación mecánica prolongada, más de 7 días, la sepsis, la falla multiorgánica, el reposo prolongado en cama, la falta de movilización precoz. No está clara la asociación con los beta bloqueantes neuromusculares ni tampoco con el distrés o las alteraciones de los glucocorticoides. Que el paciente tenga edad elevada y el uso de corticoides también por la polineuropatía ocasionada por el. ¿Qué nos dice la conclusión de la bibliografía? Que el seguimiento a 5 años del score SF36 produce alteraciones físico-mentales y estas últimas se recuperan más rápido, mientras que las debilidades físicas siguen persistiendo hasta los 5 años. A mayor edad, más comorbilidades, mayor estadía, menos reserva neuromuscular y antecedentes de depresión previa tienen menor adherencia a la rehabilitación posterior de los pacientes. Por otra parte, el reconocimiento de los trastornos psíquicos como síntomas de ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático son de vital importancia dado que impactan negativamente en la calidad de vida relacionada a la salud y van retrasando el retorno al trabajo. La presencia de depresión también aumenta el riesgo de suicidio y en un estudio de Jones describieron una gran cantidad de síntomas y trastornos psíquicos en sobrevivientes de la UCI como ansiedad, depresión, culpa, miedo a la muerte, estados de ánimo cambiantes, irritabilidad, pesadillas, agorafobia, ataques de pánico, aislamiento social. Los síntomas de depresión en el año posterior al alta de UCI son muy frecuentes y afectan al 28% de los pacientes con una incidencia mucho más elevada que en la población general, que en quienes tuvieron infarto, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio y, digamos, algún otro tipo, digamos, de patologías quirúrgicas, por ejemplo, no tiene tanta incidencia como los pacientes que han sufrido, digamos, que han sufrido de. ¿Cuál es la clínica? Las secuelas cognitivas tienen, digamos, trastorno de enfermedad crítica a los 3 meses y el 40% tenían déficit equivalente a la lesión cerebral traumática moderada, el 26% como demencia leve. Las áreas cognitivas más afectadas son la atención, la concentración, la memoria, la velocidad de procesamiento mental y la función ejecutiva. Un deterioro psiquiátrico está relacionado a la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, la disfunción sexual. Un deterioro físico desde los movimientos deficientes, tetraparesia, que pueden alteración de la función pulmonar, lo más común, una reducción de la capacidad de la difusión de la CO2 y descenso del volumen pulmonar y la espirometría. Suelen normalizar estas dos últimas cosas en 6 meses y difusión a los 5 años. No suele requerir suplemento de oxígeno. Las contracturas, y más de 14 días, el 34% las tienen, más en codo y rodilla, cadera y hombro.
Desnutrición, sobre todo si hay ventilación mecánica, disfunción de la deglución tras la intubación, miopatías y polineuropatías, alteraciones del sueño entre el 50 y 66% al mes del año. El sustrato fisiopatológico para la debilidad adquirida de la terapia intensiva tiene una incidencia del 46% según el estudio Stevens en el 2007, prolonga la estadía en UCI según DeYoung en el 2002, comienza en horas y días después de la ventilación mecánica según Putulgen en el 2013 y se asocia a peores resultados, mayores costos, la persistencia de la debilidad más allá del año, se asocia a mayor mortalidad. Son los factores de riesgo que pueden determinar y hacer, digamos, con sus referencias, que pueden hacer hincapié a la debilidad, digamos, miopática del paciente crítico, la debilidad adquirida, que es la edad avanzada, el género femenino, incremento de la severidad de la enfermedad, respuesta inflamatoria, falla multiorgánica, sepsis, hiperglucemia, medicaciones, corticoides, bloqueantes neuromusculares, aminoglucósidos, nutrición parenteral, duración de la ventilación mecánica prolongada, aumento del catabolismo, inmovilidad permanente, combinación, digamos, de distintos factores y estos son los trabajos donde se publica. Los diagnósticos diferenciales tienen que estar relacionados con el Guillain-Barré, con la enfermedad adquirida y esto va a tener implicancia de acuerdo a, a los lugares, digamos, donde la neuropatía está. Esto, digamos, son las diferencias tanto a nivel, las condiciones que tengan la presentación clínica, si a nivel cerebroespinal, a nivel, digamos, del electrofisiológico, de la resonancia, de la biopsia y los tratamientos que son totalmente diferentes, ya que el síndrome post-terapia intensiva, la debilidad adquirida de la terapia intensiva, no tiene un tratamiento, digamos, un tratamiento único, sino que es multifactorial, mientras que el Guillain-Barré tiene, digamos, otro tipo de fisiopatogenia y el algoritmo diagnóstico de la polineuropatía del paciente crítico está relacionado sobre todo en los factores que están asociados, digamos, a la producción de la polineuropatía y a aquellos, digamos, que no están asociados. Esto va a tener en cuenta también, digamos, el origen por los cuales los mecanismos fisiopatológicos de la debilidad adquirida están relacionados con alteraciones electrolíticas, están relacionadas con las alteraciones metabólicas, alteraciones eléctricas, alteraciones en la homeostasia del calcio, alteraciones a nivel bioenergético, que esto va a llevar también a que uno, digamos, tiene que mantener una normoglucemia, los estados de canales de calcio normales, tratar del paciente no de, digamos, tener una sedación prolongada, tener protocolos para la sedación analgesia, tener en cuenta, digamos, en los cambios miopáticos, la denervación muscular y los bloqueantes neuromusculares utilizados en los corticoides. Este es un cuadro diferenciándolos a los que son la patología, digamos, de debilidad muscular con Guillain-Barré y polineuropatía, que teniendo en cuenta tanto el examen físico como el electrofisiológico, como la histología de los pacientes, como la patología. Entonces nosotros tenemos nuestro paciente. Este paciente, ¿cómo será posteriormente al alta de la terapia intensiva? Después de estar inmovilizado, después de estar solo, después de estar, digamos, sedado permanentemente. Uno se pregunta cuáles son los potenciales factores de riesgo para llevar a esto. Bueno, uno de esos potenciales son la hipoxia, la hiperglucemia, la hipotensión, el uso de benzodiazepina, de opioides, la edad del paciente, el nivel educativo, las comorbilidades, la respuesta inflamatoria que llevan un deterioro cognitivo postútima elevado y tiene una importancia muy relevante los días de delirium. Esto producido por distintas otras. ¿Cuáles son las secuelas psiquiátricas? Bueno, depresión en un 28%, síntomas de depresión precoz, ansiedad y depresión precoz. Factores protectores son la personalidad que tenga el paciente previamente, optimismo, mayor soporte social, o sea, la incorporación de la familia del día cero, nivel de acceso a la rehabilitación, esto va ligado con el nivel socioeconómico. 2 meses post-UTI tienen un 33%, digamos, de tener secuelas psiquiátricas, depresión, más trastornos físicos y motivación, dependiendo, digamos, en el lugar donde se encuentran los pacientes. Ahora entramos en lo que es síndrome de estrés postraumático, pero previamente quería, digamos, mencionarles que las disfunciones cerebrales en UCI es una de las formas más habituales del fallo orgánico que van afectando a los pacientes críticos y se manifiesta en la forma aguda como delirio. Pero no solo es habitual la disfunción cerebral aguda, sino también
también lo que se manifiesta en el periodo posterior a la enfermedad crítica, en forma de deterioro neurocognitivo que perdura por meses y años e impide el retorno al nivel previo del funcionamiento. Las funciones cognitivas más frecuentes afectadas al alta de la UCI son la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, al igual que las alteraciones psíquicas. Las alteraciones neurocognitivas solo pueden identificarse al alta de la UCI si son adecuadamente testeadas, ya que en la mayoría de los casos no son evidentes a simple vista, como pueden ser las alteraciones físicas. Los trastornos cognitivos resultan relevantes sobre todo en pacientes jóvenes sobrevivientes a la UCI. Diferentes estudios han demostrado que el deterioro neurocognitivo afecta entre el 20 y el 80% de los sobrevivientes de la UCI, dependiendo de la batería diagnóstica utilizada y de la población evaluada. Los trastornos de memoria, de atención y concentración están presentes en el 78% de los casos de los pacientes al año del alta. A su vez, la velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas también se encuentran alteradas. En el estudio Brain ISU se observó que el 40% de los pacientes presentaron resultados comparables con el trauma de cráneo moderada y el 26% un patrón similar a la enfermedad de Alzheimer. El 24 y el 34% persistió este patrón al año, respectivamente, es decir, que el deterioro cognitivo en los sobrevivientes a la UCI afecta a más de un tercio de los pacientes que recibieron la ventilación mecánica. Luego, por ejemplo, la presencia de dolor crónico persiste también luego de la enfermedad crítica. Esto también da un índice muy alto, digamos, en la secuela de los enfermos. Y otra de las patologías que tenemos que tener en cuenta es el síndrome de estrés postraumático, que es una experiencia desencadenada por un evento traumático real o percibido, que va caracterizado por una reexperimentación del evento con pesadillas, pensamientos o recuerdos intrusivos, evitación de situaciones o lugares o pensamientos, hipervigilancia, sobresaltados permanentemente y comienzan dentro de los 3 meses al alta de UCI. 0 a 64% se diagnostican por entrevista, entre el 5 y 50% por cuestionarios. Esto es una escala validada por Davison. Este es otro síndrome, pero que va muy ligado también a la debilidad y el síndrome. El deterioro cognitivo post-UCI produce un deterioro, francamente, con el aprendizaje y la retención de información nueva o recientemente adquirida, realización de tareas complejas, razonamiento, pensamiento abstracto, orientación de temporoespacial con dificultad en la construcción y a veces hasta agnosia y a veces afán. El deterioro influye en el trabajo, las actividades sociales o de la relación. Está descrito por primera vez por Hopkins en 1999 en un corte de 55 pacientes sobrevivientes al distrés que presentaban deterioro cognitivo al alto y persistían el 78% al año, con trastorno de la memoria, atención, concentración o disminución de la velocidad mental. El Kamiku más el test cognitivo de Ravans del Trial Making Test reveló que el 74% de 821 pacientes presentaron delirium. A los 3 meses el 66% presentó un deterioro cognitivo y de estos el 40% presentaba puntuaciones cognitivas globales de 1,5 por debajo de la media con un deterioro mínimo y el 26% tenía 2 de bioestándar debajo de la media con una demencia leve. Este deterioro se asoció de forma independiente con la duración del delirium. Más días de delirium coinciden con un peor nivel cognitivo global a los 3 y 12 meses, con una P significativa de la función ejecutiva en el mismo periodo. ¿Cuál es la fisiopatología del deterioro cognitivo post-UCI? No se conoce hasta el momento el mecanismo fisiopatológico concreto que produce esta complicación. Las hipótesis fisiopatológicas más afectadas coinciden por diferentes mecanismos en el desencadenamiento de un desequilibrio de neurotransmisores cerebrales asociados al acto operatorio y caracterizado especialmente por un déficit de acetilcolina y un exceso de dopamina. La dopamina es lo que nos permite el movimiento, la memoria, los sistemas de recompensa, el comportamiento y la cognición, la atención, la inhibición de la producción de la prolactina, el sueño, el humor y el aprendizaje. La dopamina y la memoria, a nivel de la corteza prefrontal, aumenta la capacidad de la memoria a corto plazo, requiere equilibrio con niveles que aumentan o disminuyen a nivel anormales la memoria. El ácido gamma-aminobutírico es un neurotransmisor inhibitorio que calma y reduce las actividades de la neurona, modula los procesos de consolidación de la memoria.
Acetilcolina debilita las conexiones sinápticas entre las neuronas, disminuye la formación de recuerdos a largo plazo y disminuye la excitabilidad neuronal. La fisiopatología está descrita por varias hipótesis. Una es la hipótesis de los neurotransmisores, que se basa en el hallazgo de valores plasmáticos elevados de sustancias anticolinérgicas. Dopamina y serotonina van asociadas a la disminución de la actividad cerebral. Otra hipótesis de los neurotransmisores es el déficit colinérgico cerebral con actividad sistémica colinérgica del prosencéfalo y del tronco encefálico, y esto produce esencial para la activación y funcionamiento de la corteza cerebral con funciones cognitivas y de memorización. Déficit de acetilcolina predispone la aparición de trastornos cognitivos que pueden ser contrarrestados con el uso de inhibidores de la colinesterasa. La hipótesis de neurotransmisores con el exceso de transmisores monoaminérgicos como la dopamina, noradrenalina y serotonina. La dopamina puede activar por estimulación de receptores de 1, inhibir mediante la estimulación de los receptores de 2 y el sistema colinérgico. El haloperidol como antagonista de los receptores de 2 estimula el sistema colinérgico y puede contrarrestar reacciones exageradas en el sistema dopamina. Tal hipótesis de la inflamación, con las alteraciones inflamatorias del sistema nervioso central hay aumento de citoquina proinflamatoria, interleuquina 6, de la prostaglandina E2 y en el líquido cefalorraquídeo, y después de las intervenciones quirúrgicas no neurológicas ni cardíacas, así como en cirugías cardíacas sin circulación extracorpórea. Hipótesis, modelos animales con patrones histológicos inflamatorios en el hipocampo, donde hay cambios inflamatorios en esta zona de la corteza que pueden predisponer a alteraciones de la esfera cognitiva como el aprendizaje y la memoria. Hay hipótesis de la inflamación con activación de los astrocitos y macroglias, con acción de mediadores proinflamatorios, liberadores de citoquinas, con aumento de la citoquina, TNF, interleuquinas y ciclooxigenasas, con interleuquinas con aumento de la liberación neuronal de dopamina y con inhibición de la acetilcolina. Luego tenemos también hipótesis del estrés. Las hipótesis del estrés son disfunciones cognitivas y el delirio se asocia con los altos niveles plasmáticos como beta, endorfina y cortisol, trastorno del ritmo circadiano, hipercortisolismo después de grandes operaciones como posibles causantes de deterioro cognitivo postoperatorio, probablemente debido a una liberación aumentada de la dopamina. Luego tenemos también de la reserva cognitiva disminuida, que explica un mecanismo de compensación neurológica que ocurre tras efectos cognitivos secundarios de la afectación cerebral, con aumento de la masa cerebral y formación de nuevas sinapsis. Hay activación de las sinapsis interneurales ya existentes pero hasta el momento inactivas, y una disminución de esta reserva cognitiva podría producir mayor, deterioro cerebral. En general, hay insuficiencia global del metabolismo cerebral, hay etiología multifactorial con susceptibilidad individual más factores predisponentes, y en el electroencefalograma puede haber una actividad cortical de fondo enlentecida. ¿Qué pasa con las alteraciones psicosociales en el síndrome postestrés? Los subcomponentes del autoconcepto humano, que tienen que estar relacionados con la autoestima, la imagen corporal, la ejecución de roles y la identidad personal. Hay una alteración psicosocial en los pacientes en UTI y esto lleva a disturbios de la imagen corporal, a disturbios de la autoestima, disturbios o alteraciones de roles, sentido de ineficiencia e impotencia, la desesperanza, los disturbios en la espiritualidad. El diagnóstico puede ser cognitivo a través de salud mental y físico, cognitivo con mini-mental, digamos que este último menos de 6, 26 es deterioro leve y menor de 18 moderado a severo. El SFS 36, inventario de ansiedad de Beck, que es a través de, Beck, a nivel de salud mental. Y también tenemos a nivel físico con la exploración, tenemos también a nivel de electromiograma, estudios de conducción nerviosa, tenemos que tener en cuenta la dinamometría de agarre, las pruebas funcionales pulmonares, la evaluación nutricional. Por eso es que tiene que ser un abordaje multidisciplinario, porque tanto en la función física uno puede tener en cuenta que la función física es una de las esferas más comprometidas al alta de la UCI y deben ser valoradas durante el seguimiento. En esto entonces podemos decir que tenemos el test de la caminata de 6 minutos, que este test, evalúa de manera integrada la respuesta de los sistemas respiratorios, cardiovasculares, metabólicos y musculoesqueléticos y neurosensoriales,
que el individuo desarrolla durante el ejercicio. Este test solamente podrá realizarse en pacientes que logren deambular. Para su descripción, digamos, después lo podemos ver, digamos, al finalizar de la charla. También tenemos en cuenta el índice de CAT, que evalúa la dependencia, la relación que hay entre la dependencia y la independencia de las personas en los 6 minutos, el baño, digamos, como si usa la ducha, la esponja, la bañadera, si se viste, si usa el inodoro, la transferencia, incontinencia, si el paciente presenta algún grado de dependencia en alguna de las actividades de la vida diaria. Y esto, digamos, es otra opción para tenerlo en cuenta. El test de TIMET Up and Go requiere que el paciente se levante de una silla, camine, gire sobre sí mismo y retroceda hasta volver a sentarse. Estos son distintos test, digamos, para poder evaluar la parte física de los pacientes. También, digamos, tenemos que tener en cuenta que esta parte física va muy ligada también al desarrollo de salud mental, que de acuerdo a las complicaciones más frecuentes en esta área se recomienda la evaluación de la ansiedad, la depresión durante el seguimiento del alta. En cuanto a la depresión, para evaluar la depresión se puede utilizar el Score Hospital Anxiety and Depression Score. Esto, digamos, nos puede dar distintos tipos de puntajes que lo podemos, digamos, evaluar posteriormente. Tener en cuenta la ansiedad, el inventario de la ansiedad de Beck y tener en cuenta también que existen diferentes instrumentos para la evaluación, digamos, de los eventos que puedan producirse en cuanto a pensamientos intrusivos y pensamientos de evitación. ¿Qué se recomienda? Con base en los estudios incluidos tanto de depresión, de ansiedad, no se puede establecer una recomendación acerca del impacto de los programas de seguimiento en la función mental de los pacientes. Las recomendaciones de expertos es que hay que, digamos, seguir los programas de seguimiento para la valoración y rehabilitación de la función mental al alta de la UCI. En aquellos pacientes que presentan depresión evidenciada a través del score de HAT más de 7 o del score del BDI más de 14 o 20 o de ansiedad para el score de BAI en un puntaje superior a 11 a través de esta escala, esto estará indicada su derivación directamente al psiquiatra. O sea, un abordaje que uno puede hacer al principio y después tener claro que son pacientes que pueden ser, digamos, abordados desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Cuál es el pronóstico? En cuanto al déficit cognitivo, pueden mejorar entre 6 a 12 meses, aunque en muchos pacientes persisten durante años. En cuanto a los déficits, digamos, psiquiátricos, suelen persistir durante años. Y el déficit físico mejora en los primeros 12 meses, pero a veces pueden durar hasta 2 años. El riesgo de muerte de 3 a 6 meses tras el alta es elevado. ¿Qué podemos concluir? Que aunque el ambiente de las unidades de cuidado intensivo no siempre son convenientes para que el profesional de enfermería o el médico lleve a cabo el mejor manejo de las necesidades psicosociales del paciente críticamente enfermo, es sumamente necesario. Y hay que considerar el cuerpo y la mente para proveer el cuidado holístico y que promueva la recuperación del paciente. El profesional de enfermería, que es el que más afectado está en estas sesiones, que trabaja en unidades de cuidados críticos, tiene que reconocer las respuestas emocionales y el comportamiento que espera del paciente de acuerdo a la situación en la que está sometido. ¿Cuáles son los puntos claves a tener en cuenta? Que el síndrome post-terapia intensiva se divide en síndrome post-terapia intensiva propiamente dicho y en síndrome post-terapia intensiva familiar. Está relacionado a salud mental, ansiedad y depresión. Está relacionado a ansiedad y depresión del síndrome propiamente dicho, al deterioro cognitivo de la función ejecutiva, la atención, organización visoespacial, velocidad de procesamiento mental, las secuelas físicas, pulmonares, neuromusculares y trastorno del funcionamiento físico de los. El síndrome post-UCI, digamos, afecta hasta un 30 y 50% de los pacientes, produce dolor crónico, debilidad generalizada, malnutriciones, úlceras por presión, psíquicas, alteración de la memoria, sueño, atención, proceso mental, ansiedad, depresión. El síndrome post-UTI tiene que estar abordado tenemos que tener todas estas características. Los dispositivos pueden producir daño, las enfermedades neuromusculares, secuelas de la enfermedad de base, malnutrición, úlceras por decúbito, secuelas cognitivas psicológicas, necesidades sociales que tenga el paciente y la necesidad de la familia, que también es un parámetro muy importante.
Entonces, síndrome post-terapia intensiva tenemos entre el 25 y 75% de alteraciones físicas que pueden estar producidas por la malnutrición. Alteraciones cognitivas entre un 25 y 75%, que esto tiene que tener las necesidades familiares y la necesidad social. Y alteraciones psiquiátricas entre un 10 a un 15 a un 50%. ¿Qué alteraciones cognitivas pueden afectar? Todas. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea. Hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, de selección, de transformación, de almacenamiento, elaboración y recuperación de los pacientes de la información que tienen, lo que le permite desenvolverse en el mundo que lo rodea. Entonces, atención, funciones ejecutivas, la memoria, el lenguaje, habilidades visoespaciales, hipnosis, la práctica. Esas funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, el conjunto de habilidades cognitivas que permite la anticipación y el establecimiento de metas, la formación de planes y programas, el inicio de las actividades y operaciones mentales, la autorregulación de las tareas y la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente. El objetivo es la conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Es decir, no vamos a pretender que todos los pacientes sean, digamos, maestros, digamos, de ópera. No, cada uno tratar de volver a su capacidad, digamos, que tenía habitualmente. Las funciones ejecutivas nos ayudan a establecer el objetivo que deseamos, planificar y elegir las estrategias necesarias para la consecución del objetivo, organizar y administrar las tareas, seleccionar, digamos, las tareas o las estructuras necesarias, ser capaces de desarrollar, finalizar las acciones necesarias, resistir digamos, la internación del medio, inhibir las conductas automáticas, supervisar si está haciendo bien o no y tomar conciencia de los errores, prever las consecuencias y otras situaciones inesperadas y cambiar los planes para rectificar. ¿Cómo nos afecta como consecuencias en la vida diaria? Fallo en recordar turnos médicos, en la forma de medicación, recordar una charla, no poder seguir instrucciones con más de 2 o 3 ítems, olvidos en las actividades de la vida diaria, no comprender la lectura del diario, dificultad en el manejo del dinero, dificultad para la conducción de un automóvil, baja reinserción en el estudio y el trabajo, pobre adherencia a la rehabilitación. O sea, son cosas comunes, cotidianas de todos los días que los pacientes están depresivos y los trastornos, digamos, de encierro que puede tener el paciente. Entonces, tener en cuenta como conclusión es que, por ejemplo, que el seguimiento de los pacientes, digamos, con síndrome post-terapia intensiva tiene que ser un seguimiento longitudinal que permita un abordaje multidisciplinario, cuyo objetivo es la identificación precoz de las alteraciones en la salud física y mental, así como la discusión junto a los familiares acerca de los objetivos de las reinternaciones, el tratamiento paliativo y otros aspectos. La selección adecuada de la población, digamos, que uno pueda seguir como paciente, digamos, con secuelas, hay que tenerlas en cuenta desde el día cero del inicio de la terapia intensiva y digamos, la aplicabilidad del paquete de medidas ABCDF, incluyendo a la familia, es lo que nos va a permitir disminuir, digamos, con muchas veces estos síndromes, digamos, post terapia intensiva. Muchas gracias.